Vamos a continuar con el concepto de Estado. Nosotros vimos el Estado y la separación de poderes en los trabajos anteriores. Lo que vemos es un Estado como lo conocemos hoy, el Estado moderno, ¿no? Pero los atributos del Estado moderno, cómo, digamos, tenemos una idea de cómo funciona, digamos, es el Estado en el que nacimos, nos tocó nacer, vivimos en él, ¿sí? Funciona así, podemos decir, pero no sabemos, o tenemos que investigar en realidad, tenemos que tratar de entender por qué es que funciona así, cómo es que funciona así. Bien, ustedes saben que fue a partir de la Revolución Francesa que surge el sistema democrático, empiezan a aparecer conceptos como la igualdad, la libertad. Bien, el Estado moderno, como lo conocemos, es previo a la Revolución Francesa, ¿sí? Porque recuerden que existía el Estado absolutista, ¿no? El Estado absolutista, como la monarquía en Europa, es como el antecedente al Estado que nosotros conocemos hoy. Obvio, cambia la forma de gobierno, ya no es una monarquía, en la actualidad es una democracia, pero sí el poder del Estado como un regulador, un órgano o una institución que está presente en muchas facetas de la vida social, ¿no? Bien. Nosotros tenemos una corriente teórica muy importante como para entender y comprender el Estado, que es el contractualismo. El contractualismo tiene varios referentes, los más importantes Hobbes, Locke, Rousseau, ¿sí? Que buscan entender por qué funciona el Estado, cómo funciona, en algunos casos justificarlo, ¿sí? Pero tratar de comprender el Estado como institución, como una institución más poderosa, la institución más potente de la sociedad. Bien, entonces, nosotros nos vamos a introducir el tema de contractualismo, vamos a tomar a un autor que es Hobbes, ¿sí? Hay diferencias entre el resto de los contractualistas, pero todos, ¿sí? Hacen como una diferenciación en un antes y un después del Estado, ¿sí? Dicen ellos, ¿no?, que el estado de naturaleza es una situación previa a el origen del Estado. ¿Qué es el estado de naturaleza? Bien, el ser humano, pero un ser humano como ser vivo, como animal, ¿sí? Como un ser vivo más, ¿sí? En el cual no tiene un orden, no tiene una organización, ¿sí? Entonces, nosotros el contractualista que vamos a tomar es Hobbes, ¿sí? Pero hay diferencias entre los contractualistas en relación a cómo entienden el estado de naturaleza. El estado de naturaleza para Hobbes es un estado de naturaleza donde el ser humano, ¿sí?, vive en una constante inseguridad, ¿sí? Vive en precariedad, vive sin ningún tipo de orden, porque piense que el ser humano como un animal, ¿no? Como un ser vivo más, donde no hay moral, no hay nada que esté ni bien ni mal, ¿sí? No hay ninguna autoridad, tampoco existe nada que sea ni justo ni injusto, ¿sí? Esa situación, ¿no? Porque, o sea, donde, tomemos un ejemplo, ¿no? Un animal, vamos a suponer, un carnívoro, ¿no? Supongamos, sí, un carnívoro tiene una presa, caza, se la come, ¿sí? Y si viene otro animal más poderoso que él, le quita la presa y se la come él, ¿sí? Puede pasar con un herbívoro, no hay en el estado de naturaleza una cuestión de fuerza, ¿sí?
del más poderoso que se impone sobre el otro. No existe lo que podemos decir la propiedad privada. Si nosotros en sociedad y estando presente el Estado tenemos que existen un conjunto de normas que se fijan, ¿sí? Y podemos ir definiendo, internalizando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? No es algo que es permanente, ni fijo, ni que no se pueda alterar, perdón, pero sí tenemos normas. En el estado de naturaleza, tomemos el ejemplo de la propiedad privada, no existe, ¿sí? Los animales en estado de naturaleza, si fuéramos un animal más, no como ser humano, no tendríamos todas las normas que tenemos. ¿Cómo para plantearlo, no? O sea, si está bien, si está mal, si sería mejor, si sería peor, a ver de qué forma nos organizaríamos, ¿no? Pero bien, lo importante es que existe un estado de naturaleza que es previo al Estado para los contractualistas, como Locke y Hobbes consideran que en ese estado de naturaleza es como un estado totalmente precario y violento. Por el contrario, Rousseau considera que al revés, que el hombre en estado de naturaleza es un hombre bueno, sí, es puro. Y que es al revés, el estado en sociedad lo que lo transforma en un ser malvado y por eso necesita un estado que lo controle, ¿sí? Para Hobbes, el ser humano por naturaleza es egoísta, malo, y aclara que no todos los seres humanos no logran uno imponerse sobre otro porque son todos más o menos, tienen igualdad de crueldad, igualdad de fuerza, igualdad de maldad. Entonces no hay alguno que se puede imponer en forma definitiva. Si hay seres humanos en igualdad de condiciones, ¿sí? Puede haber una lucha, se impone uno, pero luego a posterior y ese que se impuso pierde porque hay otro que es más poderoso. O sea, es todo muy precario, ¿sí? Con esta idea que el ser humano de por sí es malo. Y a la vez no hay uno que sea más poderoso que el otro que logra imponerse. Entonces Hobbes en el Leviatán, me gustaría que busquen el concepto de Leviatán, qué significa, qué es el Leviatán, como para entender qué es el Estado para Hobbes, ¿sí? El origen del Estado, según Hobbes, nace de ese estado de naturaleza, como dije, precario y violento, ¿no? Pero el ser humano hace un pacto, ¿sí? Hace un pacto entre ellos, ¿sí? Entre los seres humanos. Un pacto no existió en realidad, ¿no? Es una situación ideal, ¿sí? Que ese pacto él lo califica como que es irrevocable, ¿no? ¿Y cuál es el pacto? Que todos los seres humanos se someten al soberano, al Leviatán, ¿sí? Porque el Estado para Hobbes es un Leviatán, ¿sí? Que es el que logra imponer, ¿sí? Por la fuerza, ¿sí? Por la suma de poderes, ¿sí? El orden y la paz. Entonces la garantiza, ¿sí? ¿Qué utiliza? Si es necesario, lo que fuera, la fuerza, el terror, la violencia, porque el ser humano, él dice, ¿no? En las características del estado de naturaleza, es malo y egoísta, ¿no? Entonces, tiene que recurrir a la violencia, ¿sí? Para imponerse, ¿sí? Es el único que está por fuera de ese pacto, que puede hacer lo que quiera, ¿sí? Es evidentemente un tipo de estado, Hobbes es inglés, 18 al Leviatán, es el estado monárquico absoluto el que representa, ¿sí? Un rey que se impone sobre toda la sociedad, que tiene poder absoluto y que esa sociedad está ordenada gracias a que hay uno que se impone, ¿sí? Ese pacto es irrevocable, dice Hobbes. Locke, por ejemplo, considera que el pacto puede modificarse, ¿sí? Que si los que hacen el pacto lo consideran injusto, pueden llegar a revocar ese pacto y generar uno nuevo, ¿sí? Entonces una idea teórica, ¿no?
del contractualismo, ¿no? Como para entender el Estado. Si nosotros nos preguntamos, nacimos, existe el Estado, bien, lo vemos, los atributos, sociedad de dominación, bueno, el contractualismo es una corriente muy importante que de ahí surge también, se estudia mucho como filosóficamente y como para tratar de entender por qué obedecemos, ¿sí? Bien, espero haber sido claro. Vamos a seguir uniendo los conceptos de Estado, contractualismo, división de poderes y vamos a hacer un nuevo trabajo práctico en breve.